Egunon, presidente jauna, eta egunon DNI, eta egunon hor zaudetenei. Voy a empezar haciendo una reflexión, y es que todas las personas, tenemos como objetivo hacer posible nuestro proyecto de vida. Cada persona el suyo. Las que nacemos aquí, las que nos tenemos que ir para conseguirlo, o las que venimos de fuera, todas las personas por igual. Todas. Hacer posible nuestro proyecto de vida. Y por eso presentamos esta ley. Y como dice en nuestra exposición de motivos, las distintas administraciones públicas tienen la obligación de dar cobertura a las necesidades básicas, vitales de toda la ciudadanía. Y se recoge también lo que aparece en la Declaración de Derechos Humanos, en el artículo 25, donde dice: derecho a prestación, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsidios por circunstancias independientes de su voluntad. Y dice también: la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistenciales especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Esto es dar cobertura a las necesidades básicas, vitales, y cumplir los derechos humanos. Es lo que pretendíamos con esta reforma de la renta de inclusión social, y es lo que hoy aquí se ha visto truncado, sobre todo por la actitud del Partido Socialista. Señora Esporrín, señores del PSN, en épocas de crisis y no en época de crisis, también habrá que poner más recursos, efectivamente en la época de crisis, para cubrir estas necesidades básicas. Y habrá que tomar otras medidas, como pueden ser generadoras de empleo. Y también, en época de crisis o no en época de crisis, habrá que hacer medidas para luchar contra el fraude fiscal. Y siempre, también en época de crisis o no en época de crisis, habrá que realizar políticas fiscales que paguen más quienes más tienen, entre otras muchas cosas. Y la pregunta es: ¿qué hacen ustedes? ¿Qué políticas hacen ustedes? Pues a esa pregunta, cuando salgan aquí, a ver si la responden. Y es cierto que ustedes, señores del PSN, piensan que la anterior renta básica, no la reforma que hicieron ustedes, era una paga indefinida y sin ningún límite, y así lo han expresado. ¿Qué es lo que piensan ahora mismo? Hablaban de efecto llamada, y ahora también, señora Esporrín, también habla de efecto llamada, también habla de pagar a todos los inmigrantes. También, ¿es eso lo que piensan? ¿Es eso lo que piensan? ¿Es así como defienden los derechos básicos de las personas y como defienden los derechos humanos? Los planes y medidas generales de inclusión se formulan generalmente en torno a 3 líneas: empleo, garantía de rentas y acceso a servicios, al margen de otras medidas dirigidas a grupos especialmente vulnerables. De esto estamos hablando, de trabajar mínimamente en 3 líneas: empleo, garantía de rentas y acceso a servicios. No solo renta básica y no una renta de por vida sin trabajar, señora Barcina. De eso no estamos hablando en ningún momento. Insisto, hablamos de derechos sociales para todas las personas, con independencia del origen o de la situación administrativa, con una residencia efectiva de 12 meses en Navarra. Y no está el señor allí, pero esto va para él. Señor allí, 12 meses de residencia en Navarra, no para cualquier persona recién llegada a Navarra.
y que no tenga ingresos, provocando el efecto llamada, como así lo dijo el señor Allí en una declaración. ¿Qué pretenden con estas manifestaciones el señor Allí y la señora Barcina desde diversos sectores del Partido Socialista? ¿Qué pretenden con estas declaraciones? Porque si encima de estas declaraciones añadimos que es la clase media la que paga todas las prestaciones, pues más allá de sus prejuicios ideológicos, allá ustedes con la sociedad que estamos creando. Pero la realidad en Navarra es que está aumentando las desigualdades, está aumentando la fragmentación social, está aumentando el número de personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión. Y eso lo reconoce incluso UPN, y así está recogido en el diagnóstico de la Estrategia de Navarra de Inclusión Social. En el papel recogemos todos, todo sobre papel, pero luego nos salen absolutamente todos los tics. Y aceptan además que hay que promover las condiciones necesarias para que las personas puedan obtener recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades básicas. Y hablan de mejora en la RIS. Eso está recogido en los planes, concretamente en la Estrategia Navarra de Inclusión Social hecha por el Gobierno de Navarra. Eso sí, una mejora en cuanto a procedimientos y desarrollo reglamentario, porque luego es cierto que apoyan una ley restrictiva que dificulta el acceso a la misma y una ley excluyente. Y eso es lo que vamos a aceptar aquí y ahora mismo. Una ley que aumenta la brecha social. Una ley basada y pensada además en la exclusión, en términos exclusivamente economicistas. Una ley, y hoy la restricción que ha habido aquí a la ley que se presentó es por términos exclusivamente economicistas. Señor Cerdán, exclusivamente economicistas. Que no sé lo que digo, sé perfectamente lo que estoy diciendo. El que no sabe lo que está actuando es usted. Por eso habíamos propuesto esta modificación. Y porque cuando hablamos de la renta básica o de la renta de inclusión social, hablamos de ayudas. Siempre hablamos de ayudas. De ayudas del Estado, ayudas del Gobierno. El Gobierno te ayuda, el Gobierno te da. Y perdemos realmente el fondo de lo que estamos hablando. Porque hablamos, insisto, de derechos humanos, de derechos que hay que garantizar, porque no hablamos de una renta básica universal. Hablamos de prestaciones sociales para cubrir necesidades básicas de las personas que no tienen recursos económicos. Apoyaremos la enmienda presentada, apoyaremos lo que ha presentado el Partido Socialista, pero, insisto, desde luego no es nuestra ley, y allá cada uno con sus políticas y con su defensa de los derechos humanos y de los derechos sociales.